Vamos a orar. Ayúdame a cerrar sus ojos. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos traes con lazos de amor, tú nos convences, tú nos traes en libertad, no nos obligas, nos has traído voluntariamente, Padre, nos convences por medio de tu palabra y tu espíritu y la obra que haces todos los días a nosotros, animados y necesitados, no solamente de escuchar palabras, sino de congregarnos, Padre, congregarnos, deleitarnos en tu casa, para alabar, para compartir, para aprender, para ser enseñados por tu espíritu y sobre todo inspirados. Yo te pido que hoy lo que hables, como cada domingo lo clamo, Padre, que sea de bendición para nuestras vidas, que sea edificante, que produzca frutos tu palabra, que nos hagas una buena tierra fértil, para que tu semilla sea sembrada en el tiempo justo y sobre todo seas tú quien la haga crecer, quien la haga madurar, que venga acompañada de mucha fe, pero sobre todo la obediencia. Que nos transforme, que nos vivifique y que nos haga cada día más a la semejanza de Jesús. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de salvación esta semana, este mes. Y decían por ahí, hoy es un día especial porque vamos a compartir al final los elementos para participar de la cena del Señor. El mes pasado hablábamos de justicia, ¿no? Y fíjate que esta semana Dios me mostraba qué tan importante es la obra de Dios. Acuérdense que el plan original era, pues, ¿no?, que nosotros fuéramos semejantes a Jesús. La Escritura habla en Génesis, cuando se ponen de acuerdo los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a imagen, que acuérdense que la imagen es el Dios nuestro externo, la imagen es espiritual, no hay cuerpo. Esa es la imagen, no el molde con barro y huevito, esa no es la imagen. La semejanza era la naturaleza divina. Y entonces crea Adán y hasta ahí se cumple. Hasta ahí se cumple el plan. Pero de repente Abraham se siente solito, ¿no? ¿Se acuerdan la historia que empieza a poner nombre a todos los animales de la tierra porque les puso esa labor nuestro padre? Y cuando ve que a esos animalitos que les pone nombre los ve en pareja, de repente se halla solo, ¿no? Y le pide al padre que pues que le haga una pareja. Y llega el nacimiento, o la creación, mejor dicho, que esa historia seguramente se la saben, de Eva. Y después viene el trágico momento de la famosa seducción por parte de Noé, para hacerlos caer en desobediencia, y a partir de ahí, eso que Dios había creado y el propósito que había generado en Adán y Eva, se pierde, ¿no? Pero Dios no los deja, los expulsa con una encomienda. Evidentemente pues, se enoja con ellos, pero lo más fuerte es que empiezan a vivir ellos en maldición. Y todo lo que ellos empiezan a hacer y a procrear, a desarrollar, a reproducir, pues es en maldición. Y acuérdense que maldición no es otra cosa que vivir alejado, separado de Dios. Entonces, esa naturaleza y esa situación de desobediencia, maldición, que lo hemos estado aprendiendo, es nada más y nada menos que la naturaleza de Adán y Eva, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, donde el amor no existe, sino lo que existe es la ira, el egoísmo, el odio, todo lo que va en contra de lo que Dios es, no un Dios de amor. El mes pasado se habló de justicia, porque platicamos que era injusto estar de esa forma, nacer de esa forma y vivir de esa forma era injusto. Entonces, ¿por qué hablamos de salvación? Porque cuando Dios se da cuenta que el hombre no es capaz
de tener templanza. Acuérdense que la templanza es un fruto del Espíritu Santo, no es algo que tú puedas producir. O sea, sí lo puedes generar, pero si lo generas tú, el dominio propio, que es lo que significa templanza, seguramente lo vas a poder hacer por tiempos o momentáneo, pero difícilmente, y sobre todo cuando el dominio propio lo tienes que hacer con algo que va en contra de lo que tú eres, pues es más complicado porque se vuelve una lucha. El ejemplo más sencillo, para que lo vayamos entendiendo, si yo soy celoso, ¿no? Y sé que los celos, me doy cuenta, me generan un conflicto con mi esposa, yo intento no ser celoso, pero naturalmente va a haber un momento en el que yo no voy a poder tener la capacidad de esa resistencia, lograrla, y eso solo lo puede producir el fruto del Espíritu Santo. Permanente, 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 permanente. Yo lo he comprobado porque sigo pecando, todos pecamos, ¿no? Pero sí te puedo decir, no te voy a decir cuál pecado, eso ya sería chisme. Pero yo lo he podido comprobar porque mi Padre me ha hecho justicia, ¿no? Ha producido a través de su obra fruto, el fruto de la templanza, el dominio propio, y yo hoy eso que me hacía pecar anteriormente, ya lo veo, y aparte de que ya no caigo en pecado, pero por nada alguno, me doy cuenta que fue solo Dios el que hizo la obra y hacerme, más bien, proveerme para hacerme capaz de no sentir nada para no volver a pecar. O sea, la abstinencia, el aislamiento para no caer en pecado, líbrame de caer en pecado, dice el Padre nuestro, es a través del poder de Dios. Cuando yo lo quise hacer, lo lograba durante ciertos tiempos, ciertas etapas, pero era una lucha. O sea, el resultado era que lo podía hacer, pero dentro de mí no había paz, no había convicción. Y llegaba un momento en el que pasaba algo y me venía a caer. Entonces, por eso te lo digo, porque yo lo he comprobado, yo lo he vivido. Y cada quien trae sus luchas y cada quien trae sus pecados. Entonces, ¿de qué te sirve que Dios te haga justicia si la justicia no viene acompañada de la salvación? Y tú y mi salvación, ayúdenme para que no se pierda el micro cuando hagan decir, o si se me empieza a caer el micro. ¿Por qué hablan de salvación? Porque la salvación, para ti, para mí, en el plan original, no estaba predestinada. La palabra no existía. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el plan original era que tú y yo fuéramos semejantes a Jesús. La salvación empezó cuando hubo desobediencia por parte de Adán. Y la verdadera salvación para ti y para mí, después de muchos intentos, en el antiguo pacto tenemos muchas historias que lo respaldan, fue en la cruz. Ahí empezó la salvación. O sea, aunque tú nacieras o yo naciera y no conociéramos o conociéramos de Dios y no supiéramos que existía justicia y que iba a haber justicia por la injusticia en la que estamos, la salvación ya estaba hecha. Y hoy lo vamos a aprender. Entonces es importante conocer nosotros el proceso de la salvación y qué es salvación, pero también lo importante que después de justicia la gente se sepa que puede vivir, pueda salir a través de Dios de esa justicia a justicia, pero que lo importante es que venga con salvación. Es un ejemplo que posiblemente no tenga mucho que ver, pero es, ¿de qué te sirve creer en Dios si no le obedeces? Y creer en Dios no lo puedes hacer tú. Eso solamente lo hace la fe. Y la fe es lo mismo que estoy diciendo, ¿no? La fe es un fruto del Espíritu Santo. Quien te hace creer en Dios es el mismo Dios a través de su palabra, produciendo fe en tu espíritu. Vean. Pero si tú le crees a Dios y no le obedeces, dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. Entonces tú puedes ser justificado por consecuencia, conocer del amor de Dios para ser. ¿Se acuerdan que decíamos en
versículo la semana pasada de Deuteronomio 6:25, que si tú obedeces los mandamientos, te será contado como justo, serás para Dios como justo. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con la salvación, tenemos que aprender a conocer y a recibir salvación. Y hoy lo vamos a ver. Y en la Escritura, evidentemente vamos a encontrar muchas enseñanzas de cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, Dios lo que quiere es que entendamos que la Biblia o la Escritura es una guía. De 2 Timoteo 3:16 siempre lo dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, pero adicional es una guía. Porque hay ejemplos en los que tú puedes darte cuenta que cierto comportamiento y cierto escenario del que estás leyendo en un tiempo de hace muchos años atrás, lo puedes hoy aplicar para ti. Entonces, por eso escribía yo que la Escritura tiene una función de enseñar para que nosotros podamos ver y comprender cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios, como Jesús vivió aquí en la tierra, ¿no? Porque ¿quién es el autor y el consumador de la fe? ¿Quién es el que nos hizo salvos? ¿Quién es el que hizo la obra en la cruz? Jesús. Entonces, a través de él tenemos redención y somos salvos, ¿no? Entonces, Dios a través de la Escritura como guía, y que en la Escritura, aparte de la guía, hay hechos y palabras resaltadas de Jesús, que acuérdense que dice Jesús, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida, nos van a mostrar no solamente la voluntad, sino el camino a seguir para tener una vida eterna con Jesús. Me encantó lo que dices hace rato. Vamos a cenar. El anhelo es que un día esté yo participando, comiendo y, ¿por qué no?, siendo servido por el Rey de Reyes. Entonces, ¿a quién no nos gustaría conocer la voluntad de Dios? Ser enseñados para saber el camino que hay que seguir, ¿no? Para disfrutar y entender que aquí se puede tener una vida en abundancia, una vida feliz, una vida llena de paz, de amor, de la mano de Jesús. De la mano de Jesús. Entonces, hoy vas a aprender cómo de principio a fin durante todo este mes Dios va a mostrarnos el plan de salvación que tiene para ti, para mí, que ya ejerció y ejecutó, pero que hoy lo vas a refrescar y que eso te debe llevar a animar a compartir. Y en ese plan de salvación vas a encontrar que va a haber un acompañamiento con bienestar o con bien y no con mal, siempre y cuando lo creas. Otra vez, del mal puedes pasar al bien. Lo que Dios quiere es que tú entiendas que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que esa bondad, ese bienestar, sea para todo aquel que me cree. ¿Sí vamos? Entonces, vamos a entrar a Isaías 43:25. Te quiero compartir esta parte de la Escritura que no te la voy a leer, pero hay que entender que en la Escritura de lo que estamos hablando, escrito está que toda persona que haya confesado y creído en Cristo, toda persona que haya confesado, que aquí me faltó apuntar otra cosa, para confesar tienes que conocer, y para conocer primero tienes que recibir. Entonces recibes la verdad, crees y confiesas que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ahí empieza tu salvación.
¿Por qué? Porque no estás creyendo nada más que Jesús es el Hijo de Dios, sino que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo, que subió en la cruz y que hoy está con el Padre. Lo vamos a leer. Pero en el proceso de la cruz pasó algo hermoso para ti, para mí. Él pagó por tus y mis pecados. Y no nada más pagó, sino que tus pecados fueron y mis pecados quitados. No solamente de mí, sino te voy a hablar de algo que yo no entendía y que esta semana yo estuve aprendiendo de su presencia. O sea, él te ve como hijo antes de confesar y recibir y declarar que Él es Dios, pero el que no lo sabe eres tú. Y el que anda en pecado y iniquidad eres tú. El pecado y la iniquidad no son lo mismo, ¿eh? El pecado es el pecado y iniquidad es el que ya conoce de la palabra y sabiendo lo bueno, hace lo malo, es todavía peor. Y hace tropezar al que conoce y al que no conoce. Eso ya es otro nivel. Pero saber que tú puedes ser cambiado de naturaleza a través de su justicia y a través de su salvación. Porque muchas veces el pecado lo que hace es que te genera carga y te condena. Y cuando no conoces la verdad, tú dices, es imposible verme yo sin pecados. Es imposible yo saber que alguien me puede perdonar o aprender a perdonarme. Entonces, saber que Dios lo puede hacer, pero que a través de eso Él, cuando tú lo haces, dice, te resetea prácticamente. Borrón y cuenta nueva. Te ves sin pecados, te ves delante de Él sin pecado y sin mancha. Te ve como santo. Y te tengo una noticia. Lo que normalmente siempre peleamos los humanos. Mi esposa y yo lo peleamos mucho. No me regreses al pasado. No me regreses al pasado. O ella me dice, no me regreses al pasado. ¿Por qué? Porque uno dice, ya perdoné. Pero vuelve a pasar otra vez algo similar. Después de meses, semanas, años, vuelves a sacar el pasado. No nada más me pasa a mi esposa, nos pasa. Uno dice, ya, borrón y cuenta nueva. Nada. Y Dios dice, te veo diferente en mi presencia, sin pecado y sin mancha como santo, pero ¿qué crees? Yo no me acuerdo, nunca más haré recordarte y nunca más te recordaré tus pecados. Fíjate lo poderoso que es. Eso es parte de la salvación. Eso es parte de la salvación. Los vi así como asombrados, ¿verdad? Si no lo crees, el Espíritu te lo muestra. Porque ¿qué crees? No depende de ti, de que tú lo creas, sino deja que el Espíritu te lo haga vivir para darte cuenta del ejemplo que yo te decía hace rato. Yo decía, jamás voy a dejar de hacer o de sentir esto que estoy haciendo y que me hace pecar, que me condena, que me hace sentir culpable, que me hace sentir sucio, que me desgasta, que me fastidia. Yo te puedo decir, lo veo y no me produce absolutamente ya nada, no me hace recordar mi pasado, pero lo más importante es que no me es difícil que yo vuelva a caer en tentación. Y eso solamente lo hice. Eso es. Así es lo que estoy compartiendo. Y Isaías 43:25, perdón, dice, yo, y vuelve a decir, yo soy el que oró. Yo soy el que oró. Aquí yo respaldo lo que te digo, que no nada más es el perdón de los pecados y el quitar los pecados, sino nunca más serán recordados. El que te los hace recordar no es Dios, es Satanás. Es el enemigo. Ese sí, le encanta seducirte, mentirte para que abras la puerta. Entonces, escucha, cuando eso pase, mi consejo es, ve a la presencia de Dios. Ora, para que tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos sean apaciguados, sean cambiados. Sobre todo a través de la oración comunión.
Entonces dice la Escritura, yo soy el que borró, ¿qué cosa? Tus rebeliones. ¿Y cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿De quién? Porque imagínate que te diga Dios, ya te perdoné, pero como papá, ahora como papá o hermano mayor, vamos a pensar en Jesús. Ah, no, bueno, ¿te vuelves a portar mal? O sea, Dios nunca te va a condicionar, nunca te va a recriminar. Por eso es que dice la Escritura de mí mismo, por amor a mí mismo. Porque si no, no sería un Dios fiel, no sería un Dios justo, no sería un Dios irreprensible, sino sería un Dios condicional. Y nuestro Dios no es condicional. Por eso te da la Biblia. Cuando llega la salvación, dice, te quito el velo, te dejo ver, y así como Adán y Eva, te pongo los dos árboles. De este come y de este no come. Decide tú. Y el que decide eres Cristo. Entonces, por amor a sí mismo, Él dice, para que no haya tentación, yo te borro el pecado, te borro tus rebeliones. Y fíjate lo que dice, y no me acordaré de tus pecados. Esto es hermoso porque, aparte, fue escrito antes de la presencia de la llegada de Jesús. ¿Quién lo dijo? El profeta Isaías. Que ese libro de Isaías es hermoso porque ese profeta fue el que abrió el camino ya específico a la llegada de Jesús. Entonces, empieza con esto. Esto te va a marcar mucho a partir de hoy. Es el principio de la salvación. Primero, que tú sepas que sí pueden ser perdonados los pecados y tus rebeliones, y que Dios no es alguien que te los va a estar recordando. Entonces, una vez que son borrados, por amor a Él mismo, no se acordará, no te los... Por eso decía que Dios es diferente a nosotros. De veras, por más que tú lo intentes, dices, bueno, ya te perdoné. No te voy a hablar de una infidelidad, te voy a hablar de un enojo con quien tengas más relación. Yo, por ejemplo, también a Lidia y veo a Mariel. Son hermanas y amigas. Y seguramente si Mariel un día se pone la chamarra de Lidia, sin permiso, y es la nueva y nunca se la puso Lidia, mira, hasta el puso que ya pasó la vida, se va a enojar. Ya no lo vuelvas a hacer, y dice, no lo vuelvo a hacer. Está bien, hermanita, no te vuelvo a decir las palabras. Pero pasa otra cosa y sin querer salen algunas palabras que lastimaron, y dices, yo ya lo había dicho que no. Entonces, como este pequeño ejemplo, a todos nos pasa, ¿sí o no? Decimos, ya no más, y lo volvemos a hacer o lo volvemos a señalar, a acusar, a recordar, que pues eso no es nada que cambie. Entonces, de parte de Dios te digo que recuerdes, después de este principio, que lo que Dios quería y ya hizo por ti, por mí, fue redimirnos. Nosotros ya somos redimidos. Yo lo creo. Yo ya soy redimido. Es decir, ¿qué es redimido? Que tu deuda y mi deuda ya está sanada. No hay SAT allá arriba. No hay impuestos. Ya. Está pagado todo. ¿Y quién lo hizo? El Padre, a través de Jesús. Entonces, eso es bien importante que te lo lleves, que sean redimidos. Fíjate lo que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿de quién está hablando? De Adán. La transgresión, ¿quién la hizo? Adán. Y por esa transgresión, que solo él
hizo por él, sigue reinando la muerte. La muerte reina ya no en ti y en mí, porque nuestro Dios es un Dios de vida. El que no conoce a Dios, no es que no conozca el amor, simplemente no conoce el amor y no conoce la vida eterna. No conoce, vive en maldición, vive separado. Por eso es bien importante entender qué difícil, y todos lo sabemos, es vivir sin creer o peor, con la ausencia de Dios. Porque esta gran verdad, tú dices, ¿por qué estoy así? Lo que dices hace rato, ¿no? De Fernanda, nuestra sobrina, y que muchas veces lo pensamos nosotros, como el narcotraficante, el mujeriego, el borracho, parrandero, o ve esa mujer ni trabaja, ni estudió la primaria y se operó y le va re bien y viaja y no y ve cómo viste y a dónde anda y tú dices, le va mejor a ella, o sea, se porta mal el otro, hacen mal las cosas y le va bien. Dice mi esposa con justa razón en su prédica que se echó como de 15 minutos que va a hablar conmigo. A la vista sí, pero si lees el Salmo 73, ahí te va a explicar. Te va a explicar todo. Y ojo, acuérdate que todo lo de la escritura hay que entenderlo y discernirlo en el espíritu. Entonces es otro buen consejo que vuelvo a recordar. Antes de leer la palabra, ora a Dios y dile, Padre, abre el entendimiento y trae revelación. Muéstrame tu misterio que está en la escritura. ¿Qué me quieres hablar? Para que lo leas no lo leas como un libro de historia. Pues está bien, ¿no? A ver, ¿qué me vas a hablar a través de esta palabra? Y tú sabes que esto es pan de vida. ¿En qué me va a alimentar? Entonces, qué importante es que la gente sepa que viven en muerte no por culpa de ellos, y viven injustamente por la transgresión de uno solo, que fue muchos años atrás en el llegada de Jesús. Pero fíjate cómo no dice pero después de la coma dice mucho más reinarán en vida por uno solo. Entonces, ¿qué te dice esto? Que el mundo está lleno de muerte y de vida. Ya hay un rey de muerte, ya hay un rey de vida. ¿Quién quieres escuchar? Qué bueno que estamos del lado del bueno, ¿no? Pero ojalá muchos más estemos, y sobre todo de los que queremos. Hoy, por ejemplo, ya me dijo un pajarito que nuestra invitada, gracias a la vida de Michelle, no está con nosotros. Y que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida, y en su corazón, y en el nuestro. Para que no estemos calentando nada más la silla y pasamos el tiempo pasando. Ay, Padre, 2:20, me faltan como 30 versículos, ¿verdad? Bueno, mucho más reinarán en vida por uno solo. Y dice la Escritura, ¿quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia, entonces también esto, fíjate lo que dice la Escritura. Hay que recibir la gracia, pero también la gracia es que abundante. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, tú vas a poder disfrutar del reino de la vida a través de su abundante gracia. Y todos sabemos que por gracia somos ¿qué? Salvos. A través de la gracia somos salvos. Y la gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios. También muchas veces hemos explicado que los regalos de Dios no son como nuestros regalos. Los regalos de Dios son incondicionales o son irrevocables. No es como uno que le das el carrito al niño para que se ponga contento, pero luego te echa un berrinche, se enoja, te hace enojar y ¿qué haces? Se lo quitas. Para que te porte bien. No es así. Dios no es así.
Entonces, me encanta esto porque dice, recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estuvimos hablando muchas semanas atrás de la justicia. Entonces, ¿eso para qué te sirve? Para que tú entiendas o entendamos que vamos o hemos pasado a tener algo bien importante a través de la salvación y de la justicia o de la justicia y la salvación. Es decir, acceder a ser salvos, ya vimos el tema del pecado, ya vimos el tema de la redención. Pero cuando tú eras consecuencia o vivías en muerte, tenías una identidad. Y dice Dios, hoy estás en el reino de la vida, ¿qué crees? Te voy a dar otra identidad. Y esa identidad se llama hijo. Hijo. Entonces, la salvación también te hace pasar y tener el derecho. Acuérdense que la justicia decíamos, ¿qué significa justicia? Derecho. Dios te da el derecho y tiene el derecho de poder tener relación contigo y poder obrar en ti, porque ya eres hijo o hija de Dios. ¿Por qué? Porque el ser hijo y ser hija de Dios no es nada más por derecho. Sí es el derecho, pero el derecho te da a ser nombrado hijo, pero es un proceso de adopción, que eso lo vamos a ver después. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, y viene la otra parte que veíamos al principio. No está más recibir, sino es creer en su nombre. Les digo que la autoridad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Y eso está hablando de la salvación de Dios. Entonces, fíjate qué hermoso es decir, soy redimido, soy perdonado, ¿no? Soy borrado, soy salvado. Y aparte, yo aquí me veo como el hijo pródigo. Como cuando ya salgo por mis propias capacidades a vivir mi mundo y llego al punto de decir, me gasté todo. Negué mi origen, me alejé de mis raíces, me perdí para vivir la vida loca, diría Ricky Martin. Y la consecuencia fue que me gasté todo, no tenía que comer. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, acuérdense que el hijo pródigo lo va a hacer entrar en sí. Y dice la escritura que el hijo pródigo dice, en casa de mi padre, había alimento. Mejor que el que estaba comiendo, que era el alimento de los puercos. ¿Sí o no? Y cuando regresa, ¿qué cosa? Lo reciben y lo restituyen, lo reinstalan, lo restauran. Y eso es algo que aquí estamos viendo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, dice mi esposa, esta sabiduría, derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ya estás tú y yo en otro nivel. No mejores, no nos confundamos, sino en una posición o en un lugar no diferente. Te voy a decir, voy a cambiar la palabra, perdón, de privilegio. Es un lugar de privilegio. Porque Dios ya me permitió llegar a Él. Dios me está abriendo la puerta de su morada, la puerta de su vida. Me está dando la oportunidad de tener tiempo con Él y aprender de Él. Y prácticamente es como cuando vas a un edificio o perteneces a una empresa, hoy más que nunca, hablando de tecnología, ya no es que te anotas, ¿no? Ya traes el carnet y dices, Chidravi, pásale, y te dan 3 días y un beneficio. Así, tú tienes el derecho. Nada más que aquí no hay límite y no hay condición, depende de ti.
cuánto tiempo quieras pasar, cuánto tiempo quieras aprender, cuánto tiempo quieras crecer con Él. Pero quédate con esto que dice, te dio la autoridad, el poder, el derecho de ser hijo de Dios. El requisito, lo sabemos, es recibir y creer en su nombre. Por eso les decía hace rato que para creer, primero hay que conocer. Entonces, una vez que conoces y alguien te habla de esa verdad, recibes vida, pero lo que debe de suceder es creer. Creer. Y mira, vamos a entrar a un versículo que todos conocemos, que tiene que ver con Juan 3:16. Y acuérdate que fortalece o refuerza lo que acabamos de leer en recibir y creer. Porque dice la Escritura, te lo sabes, que solo aquel que ha creído en lo que Él es, no es nada más creer en Él, sino creer en lo que Él es y en lo que Él hizo. Eso te lo quiero resaltar. No es decir, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, que es Jesús. Ajá. Pero en el nombre de Jesús, en lo que es Jesús y en lo que hizo Jesús, son cosas distintas. Entonces, de esto está hablando este versículo, porque en la Escritura dice, yo ya soy hijo, yo soy salvo, pero no es creer nada más en el nombre, sino creer en la obra y creer en quien Él es. Y ojo, y si lo ves como propósito, en lo que Él ha sido, porque Él es principio y Él es fin, Él es tiempo, en lo que ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que continuará haciendo en tú y en mí. ¿Sí me explico? Y lo que es capaz de hacer. Entonces, eso no lo olvides, y lo más importante es que muchas veces creemos que el proceso tiene que ser complicado y difícil. Es difícil porque te está sacando de una rutina, de un estilo, de una forma, de un legalismo que estuvo relegado durante muchos años, y romper con eso es ir en contra de lo que tú has estado en tu vida. Y ese es el sufrimiento, eso es lo complicado. Pero el proceso no es a palazos, no es con vara de corrección, es en amor. El proceso de salvación y de corrección es el amor, y tiene un simple y gran propósito. Ya no se trata de creer, ya no se trata de permanecer, sino lo que Él quiere es que no te pierdas. Entonces, Juan 3:16, lo está leyendo, es un versículo que todos sabemos, porque de tal manera, y ahí viene la primera parte que estoy diciendo, el proceso es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando está hablando del mundo es cuando tú y yo no éramos hijos, sino antes de conocer, recibir, creer, confesar con la boca. Antes de eso. Entonces, ¿cuánta gente a nuestro alrededor sigue siendo mundo? Y aquí quiero hacer una pausa. No le hablemos a la gente con la Biblia. Háblale con tu vida. Eso habla más. Eso refleja más la obra, el amor, la luz y la sal que somos. Somos sal del mundo, somos luz que brilla. No somos cualquier sal, no somos cualquier luz. Pero muchas veces queremos hablar con la palabra, pero en nuestra vida, en el trabajo, dice el pastor, no, somos los que llegamos tarde, somos los que pedimos prestado, somos los que no pagamos, somos los... Pero eso sí le hablas al hermanito. No, es que ven conmigo, acompáñame, porque de tal manera amó el mundo y hay que hacerlo diferente, ¿no? Pero por amor a ti y a mí, fíjate lo que dice el versículo, lo sabemos. Dios, el Padre, entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos hijos. Y me regreso a lo que le dijimos. Para ser redimidos, para ser reinstalados, para ser perdonados, para borrar nuestros pecados. Todo lo que estamos ahorita viendo por parte de la salvación.
Y aquí este versículo lo conocemos bastante bien. Una vez que en amor Dios por ti, por mí, entregó a su Hijo unigénito, la intención y el propósito fue para que todo aquel que en Él cree, primero no se pierda, ¿no? Que no seamos la oveja 100, sino que sigamos siendo de las 99. Que cuando alguien se quiere perder y agarra palmas y quiere irse como la 100, el que no se pierde, ¿qué hace Jesús o qué hizo Jesús? ¿Qué hace el buen pastor? Nos deja porque él tiene la seguridad y la confianza de que se va a ir por el perdido, y cuando va a regresar, las ovejas van a estar contentas, no van a andar haciendo fiesta y un desarrollo. ¿No? Pero además de no perderte es tener vida eterna, y eso habla de la salvación final. Porque la vida eterna puede ser aquí, y la vida eterna viene con abundancia. La abundancia de Dios, nuestro Padre es bondadoso, es abundante. Pero la obra no va a ser aquí, te mueres y ya te quedaste, ¿no? La vida eterna es desde aquí, desde el momento en que tú declaras, tú reconoces, tú recibes, y tú te sales hijo, hasta que ya que mueres, y ya del juicio, de lo que decía Lupita. Estás echándote un buen pavo, y un buen pan, y un buen vino, y un buen pescado, porque siempre a Jesús le encantaba el pescado, ¿no? Era Fit, nuestro hermano. Pescados y mariscos. Pescados y mariscos. Va aquí con panchinchón, o pinchinchón, no sé cómo se llama. ¿Verdad? Solo tenemos que creer en Él, y creer en Él, que solo eso lo puede hacer Dios. Y dijimos porque la fe solamente se produce a través de escuchar la palabra, pero la fe es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas lo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, mansedumbre, fe. Sí. Entonces, me encantó lo que dijo Lupita. Hoy como que Dios nos habla y quiere que seamos, ¿qué dijiste? Obedientes. Entonces, tú crees en Él, pero ¿cómo manifiestas la fe y el creerle que es fe a Dios? Teniendo confianza. Yo te creo, pero no te creo porque no te creo porque desconfío. Entonces no pasa nada. Y Dios te va a meter a ese proceso donde tú dices, no lo puedo hacer. Sí, no lo vas a poder hacer, jamás, porque el que lo va a hacer es Él, y te lo va a mostrar. Y cuando menos te des cuenta, vas a confiar en contra de tu confianza y de tu desconfianza. Sí, me están entendiendo. Entonces, no solo tenemos que creer en Él, sino demostrar o vivir que crees, tener confianza, por supuesto, fe, o sea, creer en Él, y saberse y vivir seguros, porque Él es el que tiene control y cuidado absoluto de tu y de mi vida. Él tiene el control. A veces hablamos y decimos, Padre, no, toma el control. Dios nunca pierde el control. Dios tiene control. Más bien, Padre, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Más bien es, no me dejes caer en tentación. Pero Él dice, ahí están los dos árboles, y tú sabrás de cuál hablas. Tú sabes a cuál quieres mirar. Entonces, creer en Él no nada más es creer en Él, sino es demostrar y vivir en confianza, con fe y con seguridad. ¿De qué? ¿Y para qué? De que si tú pones los ojos en el árbol bueno, Jesús, sabes que ahí está el camino, sabes que ahí está la verdad, y sabes que ahí está la vida. Si volteas para el otro lado, también hay un camino,
no hay una verdad. Y sí hay una vida, pero no es la vida eterna. Es la vida de Croquín. Entonces él dice incondicionalmente, no a ciegas, incondicionalmente confía y con seguridad da pasos de fe. ¿Cómo? En mi mano. ¿Cómo? Mirándome. ¿Cómo? Permitiéndome que yo tome la dirección, no el control, la dirección de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tus emociones, para que se haga no tu voluntad, sino mi voluntad, y entonces te pueda llevar a mí, que soy el camino, que soy la verdad, que soy la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través del Hijo. Entonces llevarte al Padre sin pecado, sin mancha, para redención y para salvación, para una vida eterna con Dios. Él lo dijo en Juan 14:6, dice Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A mí me encanta mucho la verdad, porque la verdad te lleva a la vida. Estas tres palabras son como las famosas tres cosas que duran para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y tiene un orden. Y el final dice, el mayor es el amor. Entonces, el principio de una vida para salvación, de una vida eterna, una vida en abundancia es primero Jesús, que es el camino. Y Él te va a llevar a la verdad, y la verdad sabemos todos que la verdad nos hace libres para decidir, libres para ver, libres para entregarnos, para creer, para vivir con Él. Y vivir en vida, no vivir en sufrimiento, no vivir en muerte. Muchas veces vivimos, ¿cómo vivimos? Yo te digo, un termómetro, y eso lo hizo como reflexión yo hoy, y ayer y antier y toda esta semana. ¿De qué me sirve tener amor y de qué me sirve tener dominio propio si no tengo contentamiento? O sea, yo puedo decir, el fruto del Espíritu está en mí y hay amor, hay alegría, gozo, hay paz, hay todo, hay dominio propio, hay todo, y hay salvación, y hay justicia, pero no estoy contento, no hay contentamiento. Entonces, eso es vida. Es englobar todo lo que estamos hablando. Que realmente lo que estés haciendo sea para ti un deleite. El saber de hijo, el participar. O sea, hoy estás aquí y estás contento o no estás contento. Porque puedes estar en paz, pero no contento. Puedes sentirte lleno de amor y seguro, pero no contento. Por eso yo le añado el contentamiento. El contentamiento es bien importante. Y solo el camino a la verdad de la vida te lo va a hacer disfrutar y recibir. Vamos a ir metiéndonos ya al mensaje, son 42-40. Algo que quiero que sepas es que Dios es un Dios justo y Jesús es un Dios fiel. Jesús es fiel también y justo porque es Dios. Y Él, creas o no, te guste o no, yo sé que sí, los que estamos aquí lo sabemos, pero es de lo que tenemos que recibir hoy, tenemos que aprender para que cuando alguien se ponga de parte de Dios enfrente de nosotros y nos mueva por misericordia, hablarle de salvación, es decir, hablarle de que Dios tiene un plan de salvación y ese plan de salvación, si tú lo crees y lo recibes, lo va a qué cosa, a cumplir. Lo va a cumplir. Dios no es un Dios hombre, ¿no? Dios no es un Dios enojón, Dios no es un Dios injusto, Dios no es un Dios mentiroso. Lo que Él dice, lo va a hacer, lo va a cumplir. En el que le conoce y en el que no le conoce.
Y no es porque tú quieras o no quieras, porque tengas o no tengas la capacidad, sino que simplemente eres el único capaz de hacerlo. Entonces, el, el proceso que tienes que aprender es que si hay un peso, o sea, si hay un precio humanamente, que les decía yo hace rato, es el conflicto, es la lucha con la que tenemos la famosa carne y el espíritu, ¿no? Que todos los días. Pero que esa carne y el espíritu la vamos a resumir de dos maneras. La carne es el pecado, el equipo del pecado, y el espíritu es el equipo de la vida. Y esa es la famosa lucha que cuando tú ya das el paso a la derecha y estás en vida, no permitamos que el pecado entre en nosotros. Y el pecado, si tú ves las obras de la carne, o sea, muchos decimos, ay, es de la fornicación, ¿no? El adulterio, también el chisme, también la ira. Entonces, primero reconoce, sé humilde y entrégalo, confiésalo, para ser salvo, para ser perdonado, para ser limpiado. Pero no te regreses ni al pasado, y mucho menos estés pensando en que puedes seguir haciendo de tú, porque me regreso al principio. Dios ya lo borró, Dios ya lo perdonó, Dios ya te lo limpió. Y no es por obra ni es por capacidad tuya, es porque o sea, lo leímos por amor a sí mismo, por amor a sí mismo. Entonces, ese preso que tú y yo vivimos no se compara al preso que él sufrió, que ese es el principio de la obra que es lo que te quiero mostrar. Es el principio de la obra de salvación de Dios, el haber subido a la cruz. Porque si hablamos de juicio y hablamos de rendición de cuentas, que lo vamos a hacer, pero antes de ser salvos, porque tú ya vas a llegar allá, cuando te mueras, pero en una condición diferente. Vas a llegar como hijo y vas a llegar salvo. Pero si no hubiera pasado eso, esta lucha que tenemos, que según decimos que es pesada, no se compara con el peso de la cruz. No se compara porque, para empezar, él se hizo pecado siendo no pecado. Y la escritura dice, conoció pecado sin ser pecado. Y se hizo pecado sin ser pecado. Era injusto. El que tenía que subir a la cruz, éramos tú y yo. Entonces, esto viene ya enlazado con salvación y con lo que vamos a hacer para participar de la cena. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Él tomó nuestro lugar. Por amor a sí mismo. Y por amor a ti. Y por amor a mí. Por amor al mundo. Dice 2 Corintios, que es lo que estoy narrando, 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Se acuerdan que antes ¿cómo le llamaban ahorita? Santificar, cuando se metían al sumo sacerdote, ¿cómo se llamaba? Sí, santificar, ¿no? Cuando se metían al sumo sacerdote y ya están en el tabernáculo haciendo las ofrendas. Santificar, sí, es correcto, santificar. Pues era a través de animales. Si el precio que pagabas, pues a lo mejor te dolía dejar al burro, dejar al pollo, dejar a la vaca, dejar los animales, ¿no? El cordero, el buey, el palomino, lo que está en Levítico, que eran instrucciones. Pero no eras tú, ni era yo. Y como Dios se dio cuenta y el pueblo, las generaciones se encargaron de no creer y de no obedecer, y eso que hubo señales y milagros en muchas generaciones.
Tú y yo hoy somos bienaventurados porque hoy creemos, ahora sí, así, sin ver, sino creemos en la palabra, en el plan. ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínate que te toque pararte ahí en el malecón y que te abran el mar porque están persiguiendo los de, ¿cómo se llama? Acá en Colonia, esta ruda. La Pancho Villa, que era una canción de la Pancho Villa, salsa y 5,000, nosotros 300 valientes, y de repente digo, ya no llegué más que pues al Escollar y veas Allende, y de repente alguien con la vara se para y ¡pum! En el nombre de Dios se abre y, o sea, dices, ¡wow! O sea, ¡wow! Y de esos todos sabemos cuántas obras, prodigios, milagros y instrucciones con reyes, con profetas, hasta que el padre sabía que ya no era posible. Porque de las 10 leyes que sabíamos que se entregaron en aquel momento, se hicieron 613. ¡Uf! Complicadísimo, ¿no? Entonces dice 2 Corintios, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ¿qué cosa? Para que tú y yo fuésemos hechos. Los que vinieron el mes pasado y escucharon todo el mensaje de justicia, justicia, ¿qué te dice esto? O sea, otra vez, Dios al Hijo, no siendo pecado, lo hizo pecado. Tú y mi pecado. Se lo cargó y se lo puso él. Y lo hizo que lo viera y lo hizo que lo conociera. Eso está terrible. Y aquí entra lo de la obediencia. Porque uno de nosotros diría, ¿yo por qué voy a pagar por los pecados de Lupita o de Laurita? Me pagó por los míos. Pero por los de ellos, sapo. Luego todavía, yo ni lo hice. ¿Sí o no? Eso me hubiera llevado a que, primero, a renegar. 2, a inconformarnos o renegarte es casi lo mismo, pero 3, a desobedecer, a no creer. Y él fue obediente, súper obediente, para que nosotros fuésemos hechos, ahí empezó. O sea, si el subir a la cruz fue el inicio de la salvación, el él tener la disposición, hablo de Jesús, para no conociendo el pecado, hacerse el pecado, ahí inició la obra de justicia. Y eso sí fue más injusto de lo que tú crees que vives en injusticia. Era injusto. Y más injusto que pues yo creo que qué necesidad tenía de despojarse de toda soledad. Y por ti, por mí, se hizo hombre. ¿Sí o no? Y no llegó como Salomón. Llegó y un pecerlito ahí oliendo bien rico. Y a Pinol todavía existe el Pinol, ¿sí o no? Entonces, llévate esto para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obediencia. Obediencia, porque vamos a acabar prácticamente las Sagradas Escrituras o la Biblia. Hay que verlo así, la ley perfecta de Dios. Nos está enseñando y te debe de quedar grabado en el corazón que la cruz fue donde fueron clavados todos nuestros pecados. O sea, cada martillazo al clavo fueron pecados y pecados y pecados, transgresiones. Colosenses 2:14 dice, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso me encantó. Así como está escrito tu nombre en el libro de la vida, no sé si sabías que había un acta. Y esa acta, ¿qué dice? ¿Qué estás leyendo? Fue quien anulada. Fíjate el beneficio de la salvación y la obra de Jesús por ti, por mí. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir,
El acusador no solamente llevó registro, o sea, él tiene o tenía tiene su propia Biblia. Pero ¿qué crees? Cuando tú eres redimido y tú eres salvo, por la obra que Jesús hizo por ti, por mi amor, eso está borrado. Entonces no solamente es en tu mente y en tu corazón, sino el otro. ¿Qué posición tiene el otro enemigo? Acusador. Dios lo ve, pero este cuate agarra el acta y dice, mira Alejandro, el día 13 de abril del 2020, no, en el lodo. Y dice Jesús, tengo el derecho de decir, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en donde. En la cruz. Pocas veces se habla de este versículo, pero yo lo leí, no nada más el versículo, sino la historia. Léanla y me encantó. Entonces tienes que tener la convicción y la seguridad, la firmeza, la creencia de que Él peleó por ti y por mí hasta su último aliento. Y lo sigue haciendo porque Él peleó mientras era cuerpo antes de entregar el Espíritu. Pero hoy Él sigue peleando por ti y por mí, ¿sabías? Porque dice la Escritura que Él fue llevado a la derecha del Padre y hoy está sentado a la derecha intercediendo por nosotros. Abogado. Filipenses 28:8, y si me ayudan con los alimentos, os los voy a agradecer. Eso que te estoy narrando habla de el completo o la completa consumación del plan y la obra de Dios en Jesús para la salvación de ti. Pues Él subió en amor por ti para borrar pecados. Él subió por ti, por mí, para redimirnos. Pero también Él subió por ti, por mí, para anular el acta de los secretos que había en contra de ti y de mí. Y lo clavó en la cruz. Muchas veces los que son agnósticos o incrédulos dicen, enséñame los clavos, tráeme la cruz, enséñame el cuerpo, enséñame la tumba. Y Dios lo dice al revés. Yo lo borré para que no haya, no solamente quien diga si cree o no cree, sino que para que no haya duda, no haya registro de lo malo. Y siempre estamos creyendo que si vemos, creemos. Y no es así. Bonito el cubito, ¿sí, verdad? ¿Ya listo? ¿Está listo? Sí. Vamos a esperar a que todos tengan los elementos. Tengamos los elementos. ¿Qué crees que quiere Dios hoy de ti, de mí? Y cada que participes de la cena, porque la cena, Él dejó establecido que hagamos esto en su nombre. O sea, que hagamos la cena, que no la olvidemos, que comamos y hagamos uso de los dos alimentos, el vino y el pan. La Escritura dice que eso anuncia ¿qué? Su venida.
Porque tú sabes y crees que Él vendrá por ti. Amén. Amén. Él vendrá por los justos. Y te digo algo, hoy Él está aquí. Amén. Yo lo creo. En espíritu. Amén. Entonces hoy lo estás haciendo porque por obligación o lo estás haciendo por obediencia. Amén. Él quiere dos cosas hoy de ti y de mí. Que entendamos, serían tres. Que ya no más vives en condición de hombre. Ya eres hijo. Eres hijo. Pero ¿de qué te sirve estar en condición de hijo si no te humillas ante el Padre? Como Jesús se humilló en condición de hombre y se hizo ¿qué cosa? Obediente. Fíjate lo que dice Filipenses 2:8. Allí se está muy preocupado por tomar fotos de primero y versículo. Dice la escritura, y estando en condición de hombre, estando en condición de hombre, no era Dios, no era Jesús, el Rey y Salvador, era el hombre, era la carne. Y se acuerdan que se burlaban, se acuerdan que lo retaban, si eres el Hijo de Dios, sálvate, sálvate. Y muchas veces hemos hablado, yo imagino que eso debe haber sido dolorosísimo para el Padre. Dolorosísimo para el Padre, pero que habla de una obediencia y de un plan perfecto, porque todo eso valió para ti y para mí. Y para los que van a recibir y creerlos en su nombre. Entonces, humillar es reconocer que hay alguien mayor que yo, que hay una autoridad suprema arriba de mí, que tiene un plan de salvación, que me ofrece un camino, una verdad y una vida eterna en Cristo Jesús. Y que delante de Él siempre serás hijo, santo, rey y sacerdote, pero sobre todo sin mancha. Hazte obediente, hazte obediente, como Jesús lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces hoy es un buen tiempo para participar de la cena y repetir las palabras que Jesús repitió en la cruz. Si lo crees, di consumado es. Consumado es. Consumado es qué cosa. Soy hijo. Consumado soy hijo. Consumado soy salvo. No me costó más que recibir y creer en su obra. ¿Qué te pide? Obediencia. No lo vas a hacer en tus capacidades. Obediencia de tomar el pan y comerlo. Cómelo. Pero no este pan, sino el pan de vida. Pero esto es figura del pan de vida. Y el pan de vida es su palabra. Que sacia y le da vida a tu espíritu y a mi espíritu. Sabes que Dios me mostraba hace unos días que su sangre tiene poder. El derramamiento de su sangre no fue en vano. Y que
Al ser hijo, tu naturaleza cambia. Porque así como hoy muchas veces hemos bebido del vino, que es sangre derramada y sangre en la cual el cuerpo recibe y tiene vida. En la sangre está la vida, en el espíritu está la vida. Y el alma se sujeta, no hay poder, no hay poder, no hay poder. Toma el vino y bebe. Cierra tus ojos y recibe esto de parte de Dios. Padre, muéstrale a mis hermanos que esta sangre derramada y ese vino hoy tomado, entrando a nuestro cuerpo, no solamente es el recordatorio de la sangre que pagó y limpió por nuestros pecados, sino que hoy tenemos sangre nueva corriendo por nuestras venas, que eres tú, Jesús. Y el pan que hemos recibido es un pan que anuncia tu venida, que anuncia quién eres, pero sobre todo que alimenta nuestro espíritu, el alma. Padre, si hoy hay alguien enfermo de mente, si hay ansiedad, si hay preocupación, si hay estrés, si hay tristeza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, que santo, 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 hoy por tu fe será sanado. En el nombre de Jesús. Padre, si hay un corazón roto, un corazón enfermo, con sentimientos por raíces de amargura, por raíces de algún acto en cualquier etapa de tu vida, en ese corazón hoy corre la sangre de Cristo. Padre, gracias. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Dios nos permite ser salvos y conocer tu verdad. Hoy el que creyó, el que recibió y abrió los ojos y escuchó, recibirá lo que tú ya tenías destinado para él. Yo hoy declaro, Padre, que somos libres. Gracias por perfecta obra. Que somos salvos y hechos justos gracias a tu justicia. Por amor a ti mismo, Padre, que esta gran verdad se arraiga en nuestro corazón. Padre, gracias porque yo sé que hoy regresaremos de una manera distinta y que nos moverás en misericordia y en gracia a abrir nuestras bocas más que nunca, sabiendo que la palabra eficaz y la oración eficaz del justo tiene poder. Llévanos, Padre, a no perdernos, a mantenernos en comunión constante contigo, Dios, a recibir la porción de tu alimento noche y día, mi Dios.
para permanecer, pero sobre todo obedientes y humillados hasta la muerte de Jesús. Que nuestros pecados sean entregados este día, aún y los que no reconocemos o no nos acordamos. No más condenación, Padre. No más condenación. Somos libres. Y tú nos haces santos unos días para reinar y gobernar en el físico y en el espiritual de nuestra casa. Que con lazos de amor, Padre, así como estás sanando y lavando nuestro ser, limpiando, purificando, santificando nuestro ser, también restaures y purifiques nuestras relaciones personales. Si hay alguna deuda, hay alguna enemistad, hay alguna fractura, Padre, en el nombre de Jesús, muévenos genuinamente a pedir perdón y a saber perdonar, para poder vivir en libertad y vivir en contentamiento y en paz. Gracias, Padre, porque es exquisito participar de tu cena, sobre todo en estos tiempos donde vivimos en libertad y sin persecución. Enséñanos a usar correctamente la tecnología para beneficio de nosotros, Padre, en tu nombre, pero para que muchos más conozcan y alcancen esta verdad que les haga creer y recibir y conocer justicia y verdad y salvación. Yo doy gracias, Padre, por las familias y las generaciones de los que estamos aquí, los que no han podido venir. Te pido que ninguno se pierda, que ninguno se aleje, que ninguno se enfríe, pero sobre todo que ninguno se olvide y dé gracias cada día. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su nombre sobre ti, que incline su nombre sobre ti y que te haga vivir en paz. Por Jesús, amén.